Bien, jóvenes, hoy 19 de noviembre de 2020 vamos a continuar con metodología de investigación. Está con nosotros Enrique Valenzuela, Brenda, Brian, Diana, Alejandro, Lira. Bueno, miren, voy a compartirles la explicación. Ya les empecé la clase mostrándoles cómo van en Classroom. Vamos a continuar con las explicaciones. Como su nombre lo dice, metodología es el método, la forma, los pasos para hacer una investigación y ya ven que uno va subiendo no solamente en la investigación, sino en cualquier cosa que hagamos. La clase anterior vimos teoría, en los tipos de investigación, documental, que se basa, como su nombre lo dice, en documentos, investigación de campo, los tres tipos de conocimientos, el método inductivo, hipotético. Aquí están las fases generales de la investigación, ya lo vimos la clase anterior. Para el proceso de investigación, que ya propiamente es del bloque 5, vamos a concentrarnos un poco más en ello. Vamos a partir de que la definición de un área temática es lo primero que vamos a realizar. Es decir, cuando tenemos un problema, vamos a ver en qué área temática se va a establecer. Por ejemplo, si hablamos de migración, de que los jóvenes desertan de los estudios para migrar a otros lugares, vamos a decir que esto lo podemos saber en uno de los cuatro ámbitos. Puede ser económico, social, político, cultural. Vamos pensando que es de tipo económico. Entonces, ya defino la migración de los jóvenes y deserción escolar, definición de un área temática económico. Ahora dice descubrimiento de un problema. ¿Cuál sería el problema? Que los jóvenes migran porque en su lugar de origen no encuentran oportunidades. Objetivo para la investigación. ¿Para qué estoy investigando? Formulación de la teoría del problema. Eso tiene que ver con la consulta de diferentes libros, diferentes teorías que me pueden orientar y ayudar en mi investigación. Bien, de respecto al diseño concreto de la investigación, vamos a decir que son las etapas o el esqueleto mismo de la investigación. Luego vienen las técnicas de recolección de datos, puede ser entrevista, puede ser hacer una entrevista ya sea grabado en audio y video, nada más en audio. El procesamiento de datos es una vez que ya tengo toda la información, la voy a guardar, voy a hacer fichas, vamos a ver ficha de resumen, ficha de cita textual, un poquito más adelante. Luego viene la parte de análisis de los datos, es decir, ya que tengo las técnicas de recolección, ya que recogí toda mi información, voy a analizar esos datos y finalmente es la presentación de los resultados y conclusiones. Eh, Eso es el proceso de la investigación y tiene que ver con el método cualitativo y cuantitativo. Método cualitativo es mediante el cual yo describo la problemática, pero nada más hago referencia a cómo es, mientras que el método cuantitativo se enfoca en los números, gráficas, estadísticas de mi investigación. Por ejemplo, si yo aplico el método cualitativo para describir la migración, voy a describir nada más, como su nombre lo dice, la cualidad o las cualidades de cómo se da la migración. Pero si yo hablo de método cuantitativo, voy a emplear estadísticas, gráficas, números. Es decir, váyanse con el nombre. Cualitativo describe, cuantitativo se basa en los datos, en las cantidades. Y ya entramos propiamente a la metodología. Ya vimos la teoría, vamos a ver la metodología. En cuanto a la metodología, les voy a pedir para mañana, me van a subir la actividad 3 a Classroom, que tiene que ver con las fichas que aquí les voy a explicar. Está la ficha resumen, la paráfrasis y la cita textual. ¿Qué quiere decir? Fíjense bien. Cuando yo hago un resumen, casi copio las ideas de un autor y las ideas principales las plasmo. Eso es un resumen. La paráfrasis es decir lo que dice el autor, pero con mis propias palabras y metiendo ideas mías. Y finalmente la cita textual es como lo dijo el autor, copiar y pegar, nada más. Sí, para que vean la diferencia. Aquí vemos la estructura de una ficha de resumen. Este tipo de ficha se caracteriza porque abrevia las ideas de la fuente de información. Si se dan cuenta, aquí tenemos el tema de la violación, el subtema de la violación sexual. La fuente la escribió Lidia Cacho en el libro La violación como castigo o destino, en Esclavas de Poder, página 193 a la 195. Aquí está una ficha de resumen, es decir, quien hizo esta ficha está copiando las ideas de Lidia Cacho.
Vamos a ver a continuación una paráfrasis. La ficha de paráfrasis es poner arriba otra vez los datos de dónde saco la información, pero aquí en la parte del texto yo de manera libre pongo lo que el autor dijo o quiso decir, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entonces entre resumen y paráfrasis? De que el resumen yo pongo las ideas del autor y la paráfrasis yo digo con mis propias palabras lo que pienso que el autor dijo. Bien. Ahora bien, vamos a ver la ficha de cita textual. En esta ficha lo que se hace es copiar y pegar arriba los datos. Aquí esta ficha, el tema es feminismo, subtema igual el feminismo, la fuente es de Sabina Lobibón, del tema feminismo y posmodernismo, lo publicó, perdón, en Debate Feminista, página 137. Cita textual, copio y pego, lo pongo entre comillas. ¿Sí se dan cuenta? Fíjense. En el resumen yo pongo lo que entiendo del autor con nada más guardando las ideas principales del autor. En la paráfrasis yo pongo lo que yo creo que dice el autor y en la cita textual pongo exactamente lo que dice el autor sin quitarle ni ponerle. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, los escucho. No sé si está quedando claro los tres tipos de ficha. Ficha de resumen, ficha paráfrasis y ficha de cita textual. ¿Cuál es la diferencia? Que la cita textual es copiar y pegar. La de resumen es las ideas principales del autor, mientras que la paráfrasis es poner lo que yo entiendo del autor. Miren, estas fichas les voy a pedir un ejemplo para la actividad de mañana, la van a subir a Classroom. Entonces, si queda alguna duda, si queda alguna pregunta, me la pueden hacer, por favor. Bien, voy a continuar. Estamos viendo las fichas. Ahora, en el bloque 5 dice, diseñas una metodología de investigación. Y aquí vienen los pasos. Exposición del problema. Primero voy a presentar el problema que voy a investigar. Luego, un diagnóstico contextualizado. ¿Qué quiere decir? En esta parte voy a hablar qué es lo que se sabe hasta la actualidad sobre el problema. Primero lo anuncio, lo expongo. Luego un diagnóstico contextualizado. Luego planteamiento del problema. Voy a poner aquí las causas del problema. Luego delimitación del problema. Aquí viene un ejemplo de niños jóvenes migrantes. Ahorita lo vamos a ver. Repito los pasos: exposición del problema, diagnóstico, planteamiento, delimitación, justificación del problema. ¿Eso para qué es? Aquí voy a decir por qué estoy investigando ese problema, por qué y para qué. La hipótesis. Ya que tengo el problema, le voy a hacer una pregunta al problema. Una pregunta al problema. La voy a responder la pregunta. La respuesta es la hipótesis. ¿Ok? Luego vienen los objetivos. Los objetivos son las metas que voy a buscar alcanzar con esta investigación y se tiene el objetivo principal y objetivos secundarios. Hasta aquí sería la parte teórica. Luego viene la parte práctica, el marco metodológico. El tipo de investigación, si la investigación es cualitativa, cuantitativa, los métodos, qué métodos voy a utilizar, si método empírico, método científico, aquí se supone que es método científico. Las técnicas, entrevista grabada en audio, si va a ser, si es audio y video, o si voy a consultar la prensa, si voy a consultar entrevistas en YouTube, etcétera. Esas son las técnicas y finalmente los instrumentos de investigación. Jóvenes, hasta aquí, preguntas. Vimos las fichas, las etapas de la investigación, exposición del problema, diagnóstico, planteamiento, delimitación, justificación, hipótesis, objetivos, marco metodológico, tipo de investigación, métodos, técnicas, instrumentos. No sé, hasta aquí alguna pregunta. ¿Esto por qué lo estamos viendo? Primera, porque mañana van a subir la actividad 3, que tiene que ver con ello. Y segunda, porque para el próximo jueves ustedes tienen que subir su proyecto a Classroom de una investigación. Vayan pensando qué van a investigar ustedes, ¿ok? Vayan pensando qué van a investigar.
¿Cuál es el problema que van a investigar? ¿Dónde lo van a investigar? ¿Por qué lo van a investigar? ¿Para qué? ¿Ok? Esa estructura es la que me van a entregar el jueves en su proyecto. Y la actividad de mañana es un adelanto de ese proyecto. ¿Por qué? Porque me van a entregar fichas con información sobre ese proyecto de investigación. ¿Sí? Entonces, continúo. Aquí. No sé si tengo alguna pregunta. A ver, alguien me ayude a leer aquí. Este ejemplo es una exposición de un problema. A ver, alguien que prenda su micro, por favor, para leer. Yo, Yo puedo. Bien, Alejandro, adelante, por favor. Exposición del problema. Esta investigación trata sobre la migración de los jóvenes entre 15 y 19 años de la localidad de San Rafael, Chiapas, entre los años 2000 y 2005. Tiene relevancia porque la migración está afectando a las familias al provocar su desintegración. Una de las posibles causas ya señaladas por investigadores es la falta de empleo y de oportunidades para continuar estudiando. Gracias, Alejandro. Miren, aquí están exponiendo un problema. ¿Cuál es el problema? A ver, alguien diferente, Alejandro, que me diga aquí cuál es el problema. Aquí ya está expuesto el problema. Alguien que me diga el tema y el problema. A ver. La falta de empleos o algo así. Uh-huh. Ok, ¿ese es problema o tema? Pues es un problema. Ah, es el problema, es la problemática que van a investigar, el Sí. desempleo. ¿Y cuál es el tema? La migración, ¿ok? La migración. Entonces, fíjense bien, ya tengo el problema, la falta de empleo. Ya tengo el tema, la migración. Ahora voy a ver si puedo ponerle hipótesis a este problema. Entonces me voy para atrás. Ya con esa exposición del problema, ¿qué me falta? Diagnóstico, es decir, voy a decir dónde está el problema, cuándo y con quiénes. Y aquí mismo lo dice, si se dan cuenta, aquí dice que es en Chiapas entre los años 2000 y 2005. ¿Ok? Jóvenes que dejan de estudiar, jóvenes que emigran, jóvenes entre 15 y 19 años, delimitadito, no son jóvenes de 13, no son jóvenes de 20, son jóvenes de 15 a 19 años. Entonces, es muy importante delimitar el tema. Porque si yo digo migración en Sinaloa de jóvenes, pero jóvenes de 13 años, jóvenes de 20, hay gente que a los 35 se siente joven o a los 40, entonces hay que delimitarlo y hay que decir dónde y entre qué años, ¿ok? Bueno, diagnóstico contextualizado, situación actual del problema, causas y beneficios que traerá mi investigación, delimitación del problema, el tiempo y el espacio, lo que les decía. Delimito el problema, el tiempo del 2000-2005, espacio, en este caso en Chiapas, justificación. ¿Por qué se quiere investigar? ¿Por qué vale la pena investigarlo? ¿Qué aporta tu investigación al conocimiento o a la comunidad? Fíjense, cuando yo estaba haciendo la maestría, me decía mi director de tesis, lo que tú estás investigando, me decía él, invita a repensar el problema nacional, porque yo estaba investigando las movilizaciones de maestros de 1973 a 1995 en Sinaloa, el caso de la CENTE y otros grupos FASTE y muchos grupos del CENTES 27 y CENTES 53 en Sinaloa, y me decía él, esa investigación aporta al conocimiento, ayuda a repensar a los maestros. Es decir, ¿para qué sirve tu investigación? Me decía él. Pero no me lo decía de mal plan, sino que me lo decía para que yo justificara mi investigación. No se vale justificar, decir, es que lo voy a investigar porque yo quiero, porque me gusta, para pasar la materia. No, la justificación es lo que orienta tu investigación. Bueno, ahora fíjense, viene una parte muy importante que es muy difícil de hacer. A la investigación, al problema, hay que hacerle una pregunta. Esa pregunta va a guiar mi investigación. La respuesta a esa pregunta es la hipótesis. Por ejemplo, ¿cuál sería la pregunta a ese problema? A ver, ayúdenme los que no han participado a este problema. ¿Cuál sería la pregunta que le harían?
No sé si me están escuchando. ¿Cuál sería la pregunta que le harían a este problema? El problema es que los jóvenes migran. Que jóvenes entre 15 y 19 años migran de Chiapas entre el 2000 y 2005. ¿Cuál sería la pregunta que guía esta investigación? Puedes investigar las demás causas porque solo viene una. Muy Solo bien, dice que por falta de empleo y de oportunidades para seguir estudiando, pero dice muy que es bien, una de las muy bien, Enrique. Ok, entonces la pregunta generadora sería, ¿cuáles son las causas por las cuales los jóvenes migran? Y la respuesta, una sería, dice el texto, por la falta de becas. Otra, pues porque los jóvenes quieren migrar, simplemente quieren migrar. Entonces, la primera justificación, la primera causa, me invita a mí a hacer una investigación de tipo económico. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el dinero. Y la otra tiene que ver con lo emocional. Dice que los jóvenes migran porque ellos quieren migrar, entonces ello tiene que ver con las cuestiones emocionales. ¿Sí? Es decir, cuando yo hago una investigación no nada más encuentro una causa, sino diferentes, y no nada más puede ser económico, sino puede ser de otros tipos. Bien, entonces la pregunta sería, ¿qué causa la migración en los jóvenes? La hipótesis es la respuesta a esa pregunta, pues la falta de empleo y así quedaría la hipótesis. Los jóvenes migran porque no hay fuentes de empleo. ¿Se dan cuenta? Objetivos, las metas, son enunciados que se expresan en verbo en infinitivo, es decir, terminaciones ar, er, ir, por ejemplo, hacer, realizar, dirigir. Es decir, los objetivos se ponen en esta investigación, voy a realizar una explicación de por qué los jóvenes migran por causas emocionales. Otro objetivo es decir que migran, explicar que migran por miedo y porque piensan que a donde van a ir encuentran mejores oportunidades. ¿Sí? Son los objetivos. Pero parte de un objetivo general. El objetivo general en esta investigación sería explicar la migración de jóvenes. Las técnicas de investigación, ¿sí? Ya vemos que viene la etapa de la elaboración del marco teórico, revisión de literatura. Aquí tiene que ver con la consulta de libros que hablen sobre mi tema de investigación y sobre el problema de investigación. Revisión de literatura. Nada más voy a revisar libros que hablen sobre migración. Libros que hablen sobre mi problema de deserción escolar y migración. Adopción de una teoría que tiene que ver si es desde el ámbito económico, desde el ámbito político, desde el ámbito emocional. Y ya voy a adoptar cualquiera de esas teorías. Finalmente les presento aquí, para elaborar un marco teórico, tengo que detectar en las bibliotecas los libros que voy a emplear, las hemerotecas, la prensa, los periódicos donde puedo encontrar información, bibliotecas, internet, etcétera. Abajo dice, cuidar que aborde el tema que estás investigando, que aborde el problema que estás indagando, que el material esté ligado directamente con objetivos de investigación, porque, por ejemplo, si yo voy a investigar la migración, pero me encuentro con un libro que hable, por ejemplo, de astronomía, pues no me sirve. O si encuentro entrevistas de personas que venden productos en la calle, pues tampoco me sirve. Es decir, voy a consultar nada más libros que me ayuden a mi investigación. Consulta literatura que esté relacionada con tu objetivo de investigación, que el autor consultado aborde tu tema de investigación, tu problemática. Y ya para finalizar, el marco teórico se apoya de fuentes primarias como libros, entrevistas, antologías, monografías, artículos, tesis, documentos, y fuentes secundarias. Son artículos que se hacen a partir de las fuentes primarias, y las fuentes terciarias, compilación de las fuentes secundarias y terciarias. Y las teorías, fíjense, no nada más puedo agarrar una teoría, puedo agarrar varias, pero se aconseja que nada más sea una. Por ejemplo, dice teorías que explican la deserción escolar en la educación media superior, teoría central, aprendizajes. Pero hay teorías que te ayuden, como teoría de la inclusión social, carencia de opciones educativas, teoría del desarrollo humano. Okay. Bueno, entonces, jóvenes, hasta ahí sería la explicación de los temas. Ya les compartí cómo van en Classroom. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Ya ve que dijo que comentó sobre lo del proyecto.
las fichas de resumen y todo eso tiene que ser del mismo tema del que va a ser el proyecto. Sí, miren, para las fichas que van a subir mañana, tiene que ser sobre el tema que van a investigar, sobre el problema que van a investigar. Y su proyecto, es decir, ustedes vayan haciendo cosas que les permita hacer su proyecto. A ver, les voy a compartir aquí Classroom, a ver si puedo. Aquí, ok, ya me salí. Aquí está el proyecto para que veamos qué es el proyecto, cuál es la rúbrica. Bien. Miren, dice el proyecto, a ver, dice investigación de un problema actual en Sinaloa. Aspectos a evaluar. La investigación realizada en su libreta, al menos escribí 2 cuartillas. 2, títulos relacionados con la hipótesis. 3, en la introducción mencionar la problemática a investigar e hipótesis a demostrar. 4, escribí 2 capítulos de su investigación. Por eso dice que máximo 2 cuartillas. Puede ser escribir una paráfrasis y cita textual. Es decir, aquí van a insertar la actividad de mañana, la actividad 3. Aquí nada más la actividad 3 la pasan para acá y ya es todo. Conclusiones, van a mencionar los hallazgos de la investigación. Es decir, la actividad 3 va a ir acá, en la parte 5. ¿Y qué es la actividad 3? Es investigar, hacer una ficha de paráfrasis y una ficha de cita textual sobre su proyecto de investigación. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que tener ya un proyecto de investigación. Por eso les digo que la actividad de mañana ya tiene que ver con su proyecto para el jueves.